Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que vas a escuchar esta grabación. Hoy quiero compartir contigo un hermoso tema. Estoy contento, me encuentro feliz por compartir esta buena nueva de salvación contigo. El tema que yo le he titulado se llama Llamados a ser como Cristo. Ese es el lema. Así de que me acompañas a leer la santa palabra de Dios en el libro de Efesios 4:13, y dice la bendita palabra: hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también escribe en el libro de Gálatas: hijitos míos, dijo él, por quien vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo, dijo él, sea formado en vosotros. ¡Qué bendición! Ese es el anhelo de Dios para con sus hijos, que seamos como su Hijo amado, como ese varón perfecto que anduvo caminando aquí, no como Dios, sino como ese ejemplo de que hoy vamos a estudiar. También Jesús dijo en Mateo 10:25, basta, le dijo, al discípulo ser como su maestro. Si a él le llamaron, dice, Belzebú, imagínense qué tremendo, qué no harán con nosotros. También Juan 15:16 dice: no me elegiste, dijo Jesús, vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto, dijo, para que llevéis mucho fruto. Ese mucho fruto es lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Ser como Cristo, porque Gálatas 5:22, donde están los frutos del Espíritu, ese es el carácter de Jesús. Ese es Jesús lo que nosotros tenemos que reflejar en este mundo que se perece, ¿no? La razón por la cual realmente Dios nos salvó es con ese propósito, formarnos a la plenitud, a la estatura de Cristo, ser como Cristo, para que podamos ser luz en este mundo de tinieblas que perece. En primera de Pedro 2:21 en delante, encontramos también otra declaración del apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que dice así: pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, dice, sus pisadas. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba, encomendaba, dice, la causa al que juzga justamente. En pocas palabras, hay que dejarle todas esas problemas, ¿no?, que vamos a tener por predicar su palabra en sus manos. Es interesante que dice que Jesús es nuestro ejemplo, y nuestro ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Es sus pisadas en amor, en esa paciencia que lo caracterizaba a él, en esa humildad, como él dijo: aprended de mí, que soy manso, dijo, y humilde de corazón. Esas son las pisadas que tenemos que nosotros seguir, ¿no?, en esa humillación también. Y aquí lo que el texto habla es en el padecimiento, en el sufrimiento, como Él nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, y también seguirlo en esas pisadas como ese hombre de oración que dependía completamente de su Padre, ¿no? Ejemplo, seguir sus pisadas en la predicación, en el evangelismo, ¿no? Sus pisadas, como dice en Romanos 8:17, que si somos hijos y coherederos con Cristo
si es que juntamente padecemos con Él. O sea, de eso está hablando aquí el texto, ¿no? Que le sigamos sus pisadas, que vamos a padecer. ¿Y por quién sufrió Jesús? Por nosotros, no por Él, sino que por amor a nosotros. ¿Y nosotros por quién vamos a sufrir? Por otros. Cuando vayamos a predicar, vamos a ver a un enemigo que no le gusta, como lo vemos en el libro de los Hechos, que después de que Pedro predicó ese sermón poderoso, lleno del Espíritu Santo, y se convirtieron de primero 3,000 personas y 5,000. Después, ¿a dónde fue a parar? A la cárcel. Vamos a padecer, vamos a sufrir por predicar. No me refiero a lo que pueda venir de enfermedades, porque estamos en un mundo lleno de pecado, que también los hijos de Dios nos podemos enfermar. No es una teoría, es triste a veces pensar que porque estamos bien con Dios, si no estamos bien con Dios nos vamos a enfermar. No, hermano, el sufrimiento que aquí la Biblia está hablando es por predicar su palabra, lo que nosotros tristemente no queremos, ¿no? Pues tengo por cierto, dice la Biblia, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que nos espera, hermano. Así es de que estamos peregrinos, vamos a padecer aquí, pero nos espera una vida eterna con Cristo Jesús. Aquí dice que el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, si estás a lo mejor padeciendo, sufriendo por Cristo en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, recuerda, ¿no?, que en la Biblia el ejemplo de Jesús encontramos como en el libro de Romanos 12, 20, 21, dice, así que pues, dice, si tu enemigo, dice, oiga bien, tuvieres hambre, dale de comer, tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo así, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. También dice que no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. Así es de que, ¿cómo se sentiría una persona que te ofende, que tú le respondas con un hecho lindo, ¿no?, de amor, que ores por él, que le lleves algo, algún regalo, ascuas de fuego, o sea, ascuas es como brasas ardiendo, o sea, ¿cómo se va a sentir de que después de que te ha ofendido, tú lo venzas con el bien? Eso es lo que aquí la Biblia está diciendo, ¿no? Es interesante que en el libro de los Hebreos, otra de las pisadas que tenemos que seguir como ejemplo de Cristo fue su obediencia. Y dice el libro de los Hebreos que Él, en los días de su carne, el que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y también dice que Él aprendió la obediencia. O sea que la obediencia se aprende. Lo voy a leer aquí. Dice aquí Hebreos 5, 7 y al 9, si lo quieres tú buscar. Y Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios Altísimo, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. Así es de que la obediencia, hermano, la podemos aprender. ¿Y aprender de quién? Y aquí tengamos cuidado, ¿no? De Jesucristo, hermano. Aparentemente lo que hemos leído podemos ver y a lo mejor podemos decir, pero ese estándar es muy elevado, eso, ¿quién? Es imposible. No, ese es mi tema, ¿no? A eso me atreví, ¿no?, a explicar conforme a la Biblia, cómo podemos lograr, ¿no? ¿Cómo puede ser real? Este es el plan divino, este es el propósito de Dios, porque así dice el libro de Isaías 43:7, ¿no? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los hice y los he formado. Así es de que, ¿cómo es que ocurre este cambio? ¿Cómo ocurre esta transformación?
Y ese es el tema, ¿no? Así es de que vamos a ir a la palabra de Dios en el versículo clave de este tema, y es 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Es un texto muy conocido por nosotros, pero a lo mejor no lo hemos meditado, no hemos sacado tiempo para ver qué es lo que significa. Dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús, y eso lo hace el Espíritu Santo. Hermano, cuando yo le doy el derecho, cuando yo le permito al Espíritu Santo que haga esa transformación que en la Biblia es comparada como la metamorfosis, como ese insecto, ¿no? O como ese gusano que se arrastraba en la tierra, pero que sufrió un cambio profundo, un cambio increíble, y se convirtió en una mariposa y voló, que ya no volvió a ser ese gusano. Ese es el cambio que aquí yo estoy a través de la Biblia explicando, ¿no? Y si a lo mejor tú no me estás entendiendo, estudia este tema, porque esto es vital, esta es la esencia de la vida cristiana. Este es el anhelo de Dios, que tú en este mundo te parezcas a Cristo, y cuando eso ocurre, la gente que te rodea, tú no vas a tener necesidad de hablar, de decirle, ¿no? Como Moisés cuando estaba con Dios y cuando bajaba, él no tenía necesidad de anunciarse y decir, vengo, estuve con Dios, como hoy es increíble. Escuchamos, ¿no? Que personas dicen que han ido al infierno, que han estado en el cielo, que han visto no sé qué. No te dejes engañar, hermano. No es así. Cuando tú realmente has estado con Jesús en la intimidad, en la oración, humillado ante su presencia, viendo su rostro, como aquí dicen, cara descubierta, ya no tienes necesidad de decir. La gente va a saber. Te tenían que poner un velo para ver a Moisés. Hoy no, hoy la cosa es diferente. Aquí en el contexto del capítulo 3 del libro de 2 de Corintios, dice que el cual dice a sí mismo nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto, y no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, dice, vivifica. Hermano, ¿qué va a ser la letra de la ley sin el Espíritu Santo? No, ese fue el fracaso de los fariseos. No ignoremos la presencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y dice el 7, y si el ministerio, dice, de muerte grabado con letra en piedra fue de gloria, tanto, dice, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso pasaba, pero hoy no. Hoy nosotros en el nuevo pacto, a través de Cristo, de la sangre de Cristo, ese brillo, esa luz puede brillar, hermano, siempre. No va a desaparecer, porque con el tiempo a Moisés se le iba, pero él vio esos destellos de la gloria de Dios. Por eso él fue bien claro y no se conformó que Dios le hablara. Y él dijo, muéstrame tu gloria. En pocas palabras, lo que Moisés le estaba diciendo a Dios era, yo te quiero ver. Hermano, que ese sea tu anhelo, que tú quieras ver a Cristo, pero verlo en tu vida formado, que cuando tus hijos, tu esposa te vean, no vean ese hombre de antes, no, que vean un nuevo hombre, ese que ya aprendió las pisadas de Cristo, que ya en él hay paciencia, que ya no hay esa impaciencia, que no hay esa gritería, que no hay esos celos, esas contiendas. Esto es lo que yo estoy aquí explicando. Y el versículo 18 dice, y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido, hermano.
realmente esa gloria que se veía en Moisés desaparecía, pero hoy a través de Cristo podemos brillar siempre como iluminares, dice la Biblia, ¿no? En Éxodo 34, ahí está la historia de, si lo quieres leer, y 34, ¿no? Hoy todos, hermanos, todos podemos ver su gloria. ¿Y cómo? Viendo directamente a Jesucristo. ¿Y cómo? En su palabra. Ese es el espejo en el cual, dice aquí, mirando todo, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Ese cambio, esa transformación, esa metamorfosis, nosotros la vamos a experimentar, nosotros vamos a lograrla cuando nos quitemos el velo y dejemos los prejuicios de religión y vayamos directamente a contemplar a Jesucristo. ¿Y a dónde lo vamos a contemplar? En el espejo. Este es el espejo, ¿no? Y el más claro es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento necesitas tú la luz del Nuevo para entenderlo, pero hoy está claro. Pero contemplando, si tú te acercas a buscar ese tesoro escondido que está aquí, está la perla de gran precio que está aquí, Jesucristo, y dejas toda la religión y dejas todos los prejuicios, dejas todo y te vas directo a buscar, a contemplar a Cristo, para que cuando tú lo adores, tú te vas a parecer a Él, porque lo que nosotros adoramos, a eso nos vamos a parecer. Lo que contemplamos, eso vamos a vivir, como vemos hoy este mundo, ¿no? ¿A quién adora? A los futbolistas, a los artistas, y ellos quieren vestirse así, ellos quieren parecerse a ellos. Cuando murió Kobe Bryant, tú lo viste en la televisión, increíble gente llorando que quizás nunca lo había visto, pero era lo que adoraba, era lo que palpaba, y a él se habían parecido. Y nosotros, ¿a quién tenemos que parecernos, hermanos? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos que tenemos que reflejar a Cristo. Cristo se tiene que ver en nosotros, y ese es el tema que yo te traigo, ¿no? Tenemos que ir a Él con humildad. Tenemos que ir a Él sin ningún prejuicio, hermano. Como dice el libro de Colosenses 1:15, ¿no? Que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿a quién vamos a decir vio Moisés? Bueno, Moisés, hermano, realmente la Biblia enseña que Dios es espíritu. Y Jesús dijo que un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Entonces, ¿a quién vio? Bueno, Moisés, no estaba claro todo ahí, pero es una metáfora, es como para que le entendiera Moisés, ¿no? Porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, y el que lo ve puede, así dice que nadie lo ha visto, y la Biblia no se contradice, ¿no? ¿A quién podemos ver? Como la Biblia aquí nos enseña que Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que a Él sí lo podemos ver, ¿no? Pero Dios es espíritu. Por amor a nosotros, Él se reveló, se hizo carne, se hizo hombre. Por eso la mejor revelación de Dios es Cristo. Y nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Dice, ¿cuántas veces, dice la Biblia ahí, te he dicho que el que ha visto al Padre, me ha visto? Que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Así es de que también es un proceso, hermano, que empieza aquí y dice de gloria en gloria, etapas en etapas, ¿verdad? Pero también dice el libro de Proverbios que la senda, dice, de los justos es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día se esclarezca, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese proceso? ¿En cuánto tiempo lo lograron los discípulos, por así decirlo? El ministerio de Jesús cuando anduvo con ellos fue 3 años y medio. En ese tiempo, hasta que fueron llenados del Espíritu Santo, por eso es que el Espíritu el que hace esa transformación, fueron 3 años y medio aproximadamente. Y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que cada día ven aumento. O sea que no te estanques. Por eso es triste lo que te voy a decir, pero no se trata de decir yo tengo 10 años en el Evangelio, de ser cristiano.
15, 20, 30, unos dicen que nacieron en la iglesia, pero necesitas nacer de nuevo. No nacer en la iglesia, no, nacer de nuevo, que es diferente. Entonces, la senda de los justos es como la luz de la aurora, o sea, va ascendente, no te estanques. Por eso un cristiano que tenga 20 años y tenga los mismos defectos de carácter, hermano, está estancado y es peligroso. No, este es un proceso, ¿no? Pero que va ascendente, que vamos cada día más y más pareciéndonos a Cristo Jesús. Así es de que dice aquí también la palabra de Dios que si es ese proceso que va en aumento, no nos podemos estancar, ¿no? Así es de que es un proceso, es un cambio profundo de adentro hacia afuera, que a lo mejor tú no lo vas a experimentar, pero los que te rodean sí, y van a decir, verdaderamente él ha estado con Jesús, de verdaderamente este es un siervo de Dios, ¿no? Hay que tener ese discernimiento y ocupándonos a contemplar a Jesús en su palabra, y como dije, ¿no? Ese espejo en el cual Dios quiere que nos miremos es su palabra, y al contemplar allí a Jesús sin prejuicios, a cara descubierta, es que ese proceso va a ir ascendente, ¿no? Así es que ¿en qué hay que imitar a Jesús? Bueno, es mucho lo que podemos decir. En su vida de oración, en su obediencia, un hombre de ayuno, un hombre de amor por las almas, esa compasión por el perdido. Esos son los pisadas que tenemos que también imitar, ¿no? Y en ese padecimiento que él tuvo, ¿no? Imitar en la testificación. Hermano, nosotros hemos recibido una orden en el cual Jesús dijo que toda potestad le había dado su Padre en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo, ir y predicar el Evangelio, esas nuevas de salvación. Como dice Marco, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Así es de que esa potestad también Jesús nos la ha compartido con nosotros, y es triste ver hoy que desde antes a mí de otros estados, hermanos de aquí, me han mandado videos de que tenemos que salir de la ciudad, que es hora de salir. Hermano, no desobedezcas el Señor, mi modo que le vamos a ir a predicar a los árboles, a los animales. No, vemos el ejemplo de la vida dice que la venida de Jesús será como en los días de Noé. Noé no abandonó el barco hasta el final, hermano. Yo en lo personal, yo quiero morirme predicando. Si estoy en los últimos días en una cama de un hospital y llega alguien que no conoce a Jesús, pues compartirlo, hermano. Jesús dice que recorría las ciudades, hermano, y aldeas. ¿Y qué hacía? Predicando y ayudando y sanando a los enfermos. Los cojos caminaban, los ciegos le daba la vista. Hermano, ¿y cómo vamos a ir a darle la vista a los ciegos allá espirituales, a los animales en el bosque, encerrados? No. El que profetizó eso, que no te dijo hoy que en el campo ya la tierra ya no produce. Tenés que echarle mucho químico, mucho abono, y me dicen mis hermanas que viven allá que gastan más en lo que para que pueda producir, porque por el pecado ya los insectos se comen todo, y si lo poquito que logras a sacar, que sale más caro, te lo roban los ladrones y todo. Esta gente que está animando que se vayan ellos a ver cómo les va a ir, hermano, es triste. O sea, démosle gracias a Dios que aquí tenemos alimento y que no se nos olvida a los hermanos. Yo en lo personal tengo que mandarle a mi familia, ustedes también, pero no se alarme, no te dejes engañar. Si el Señor no te va a decir que te vayas, porque Él quiere que prediques la palabra de Dios, y como si te vas la vas a predicar, y es mentira que yéndote lejos vas a volver. Si aquí ahorita que estamos aquí no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer después? Pero bueno, otro día voy a explicar eso yo con más detalles, con la Biblia en la mano, ¿no? Así es de que, hermanos, se testifica mejor, oílo bien, con hechos que con la lengua.
La gente ya está cansada de tanta cosa. Es triste cómo lo que quieren ver es a Cristo en nosotros. Hay desesperación. Por eso dice la Biblia en Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros la esperanza, dice, de gloria. Esa es la única esperanza para este mundo, ¿no? Entonces, hermano, que Jesús en tu vida y en mi vida sea exaltado. Para Él sea toda la honra y la gloria. Y cuando eso ocurra, hermano, tú no te vas a necesitar de andarte anunciando. La misma gente te va a buscar, porque eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Las multitudes buscaban a Jesús. ¿Por qué lo buscaban, hermano? Porque veían ese amor, veían con qué compasión lo veían, hermano, a Dios mismo, porque el que ha visto a Jesús ha visto a Dios. Y Filipenses 3:20, un versículo muy conocido, dice aquí, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también dice, esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual dice, oiga bien, transformará, la misma palabra metamorfosis, el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual, dice, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro Dios tiene poder. ¿Y cómo es posible que yo no he cambiado? Es simple, ¿no? Yo no le he permitido que Él haga esa transformación, porque aquí dice que ese poder que se usó cuando dijo, hágase la luz, ese poder que el Señor tiene para crear todo, ¿no? Es el mismo poder que Dios me puede transformar. El Evangelio que a mí me ha salvado tiene poder para cambiarme. Así es de que yo te invito que le cedas el derecho al Espíritu Santo para que haga esa transformación que solo Él puede hacer en tu vida, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer yo? Sacar tiempo para estar con el Señor, ¿no? Para estar en su presencia, mirándolo a cara descubierta como en un espejo, ¿no? Búscalo, como dice la Biblia, en todo tiempo, y Él va a estar ahí, ¿no? De mañana, de tarde, de noche, o como ese consejo que le dijo David a Salomón. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar, pero si tú, le dijo, lo desechas, Él te va a desechar, y te va a desechar, hermano, para siempre. Eso es lo que aquí dice su palabra. También otro texto que yo quiero compartir contigo, para que vea, para de esperanza, ¿no? Para que no te sientas a veces frustrado y triste. A lo mejor no lo has logrado, a lo mejor yo no he logrado, pero hermano, hoy yo puedo decidir, ¿no? Hoy es el día de salvación y yo puedo decir, voy a empezar a ver a Jesucristo en el espejo de las Escrituras, para que al contemplarlo, para que en su presencia yo experimente esa transformación, ese nuevo nacimiento. Es lo que Jesús le ofreció a Nicodemo. Hermano, Nicodemo era un líder religioso, era un maestro de la ley, pero no había sido transformado, no había sido cambiado por el Espíritu Santo. Y le dijo, ¿puede acaso una persona, o sea, en pocas palabras, puedo yo con esta vida que he llevado ya viejo, lleno de maña, lleno de pecado, lleno de todo el pecado? Sí, hermano, eso es lo que le estaba ofreciendo a un viejo. Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar, el Espíritu Santo lo puede hacer, porque lo que es, le dijo, nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo comparó como el viento que sopla para acá, no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, yo no te puedo explicar cómo lo hace el Espíritu Santo, solo soy testigo
que yo antes era ciego y ahora veo, es lo que la Biblia dice, ¿no? Que yo antes practicaba esto y ahora ya no, que el borracho ya no bebe más. O sea, esto sí lo podemos ver, lo podemos palpar, pero ¿cómo el Espíritu Santo no lo hace? No, así lo dijo Jesús, era como el viento. Pero hermano, tu familia tiene que ver ya ese cambio en ti, y eso es lo que Jesús le ofreció a Nicodemo, y es interesante. A mí me llena de alegría y me emociona, porque también en un momento cambió todos los prejuicios de Pablo. Ese hombre que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, que los mataba, fue cambiado, pero rotundamente. Un cambio de profundo de su interior, que la verdad él ya no volvió a ser el mismo, como la metamorfosis, ¿no? El gusano es que se convirtió en mariposa, ya no volvió a ser gusano. Así es de que Dios lo puede hacer de un solo. Pablo tenía el conocimiento, pero equivocado, y empezó el evangelio de un solo a cambiarlo. Así es de que Dios te puede cambiar, y si Él quiere, es un proceso, como lo enseña la Biblia, pero si Él quiere, te puede cambiar, hermano, de un solo. Así es de que eso es lo que yo Dios me había regalado y quería compartir contigo. Así es de que no se te olvide, ¿no? Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Que el Señor te bendiga